Hola queridos amigos, qué bueno es estar juntos una vez más para estudiar una lección del Apocalipsis. En esta ocasión vamos a hablar acerca del milenio, lo que acontece después, inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. Así que prepárense porque vamos a deleitarnos con este nuevo estudio y espero que hayan podido ver los anteriores. Si ustedes están entrando por primera vez a este programa, les sugiero que vayan a las primeras lecciones a fin de que puedan sacar mayor provecho de este estudio maravilloso sobre el libro del Apocalipsis, el último de la Biblia, que tiene tantos misterios, tantos símbolos para descifrar. Y con la ayuda de Dios lo estamos haciendo porque estamos siguiendo el método de Jesús de permitir que la Biblia se interprete así sola. No somos nosotros los que tenemos que interpretarla. La razón por la cual hay tantas iglesias cristianas en el mundo es porque muchos han cometido el error de interpretar las Escrituras. Cuando San Pedro dice, ¿se acuerdan aquel texto que hemos leído en las lecciones anteriores? Que ninguna enseñanza o profecía de la palabra de Dios es de interpretación privada. Por lo tanto, cuidémonos de caer en ese error y permitámosle a Dios que sea Él nuestro Maestro y nos guíe paso a paso para mostrarnos la verdad que hay detrás de estos símbolos, de estos misterios que estamos estudiando juntos. Vamos a orar como siempre lo hacemos. Padre nuestro, te damos gracias porque una vez más podemos abrir tu palabra para seguir descubriendo los misterios del Apocalipsis. Danos entendimiento, que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine para comprender este tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos en la lección anterior acerca de la tan repetida promesa en la Biblia de la segunda venida de Cristo, o también se le llama el fin del mundo, pero cada vez que hablamos del fin del mundo, los cristianos pensamos en ver a Jesús regresar en gloria y majestad, y no causa temor en el cristiano hablar del fin del mundo. Sí causa temor en aquella gente que no conoce la palabra de Dios, y es obvio que sientan temor. Pero para eso está Dios y su palabra, para darnos confianza, darnos esperanza de que el fin del mundo es lo más hermoso que va a acontecer en este mundo, porque se terminará la maldad, el dolor, la muerte, el llanto, todo eso desaparecerá para siempre, como dice Apocalipsis 21, porque Dios hará nuevas todas las cosas y por fin estaremos viviendo en el reino de Dios y luego en esta tierra que se convertirá en un paraíso hermoso, como Dios lo quiso desde un principio, donde ustedes y yo viviremos seguros, sin temor al mal y por toda la eternidad. Bueno, maravillas que hay en la palabra de Dios y que son para nosotros. Vamos a estudiar acerca de lo que acontece inmediatamente después del segundo retorno de Jesús. Si ustedes leen Apocalipsis 19, desde el versículo 11, allí se nos habla en forma simbólica del retorno de Jesús. Otra forma en que se describe la segunda venida de Cristo es como San Juan lo escribe aquí en el capítulo 19. Por lo tanto, ese jinete del caballo blanco que representa a Jesús es su segunda venida y posteriormente entonces los 1000 años, es decir, el milenio, que será la primera parte de la eternidad que Dios habrá de concederle a sus hijos. Vamos a estudiar entonces este capítulo. Y el milenio, si bien se inicia con la venida de Cristo, sin embargo, tenemos que ver algunas cosas que acontecen inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, es decir, cuando llega aquí, como hemos leído en Mateo 24, los ángeles recogen a los salvados y los llevan a la presencia de Cristo. Sin embargo, algo hermoso ocurre antes, que está en San Juan capítulo 5 y el versículo 28 y 29, cuando Jesús da esta hermosa promesa. Vamos a leer desde el 25, 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y el 28 dice, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En otras palabras, el milenio se inicia inmediatamente después de la resurrección de los justos, quienes son llevados juntamente con los que han quedado vivos hasta la segunda venida de Cristo, como dice San Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y entonces junto con ellos van hacia el reino de los cielos, junto con Cristo. Como dijimos, Jesús no va a tocar tierra, por eso Él advirtió acerca de la falsificación de su segunda venida, que la hará Satanás, por supuesto, cuando ese falso Cristo se aparecerá aquí en la tierra y engañará a muchísima gente. Y Jesús dice que aún a los escogidos podrá engañar. Los escogidos que no están preparados, obviamente, ¿no? Aquellos que descuidaron mantener una relación viva con Cristo a través de la oración y de su palabra. Entonces, así comienza el milenio. Aquellos seres queridos que la muerte los arrebató y que han estado preparados para recibir a Jesús, entonces, juntamente con los salvados vivos hasta ese tiempo, irán en una caravana larguísima, ¿no es cierto?, de personas de todas las épocas, que habrán resucitado y habrán recibido el premio de la vida eterna con cuerpos totalmente transformados, como dice San Pablo, y entonces se encuentran con Cristo en el cielo y se van allí a la patria celestial. Entonces, si vamos ahora al capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1, dice allí: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué es el abismo? Bueno, el abismo no es otra cosa más que la tierra. En Génesis, el capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. O sea, la palabra abismo se usa muchas veces en la Biblia para referirse a la tierra, al planeta Tierra. Y tenía este ángel una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Como aquí se está hablando en sentido simbólico, no podríamos entender estas expresiones como algo literal, porque estaríamos fuera de lo que es el simbolismo. En realidad aquí se está hablando de una cadena de circunstancias, de hechos que le impiden a Satanás engañar. Por ejemplo, cuando Jesús venga y destruya a todos los impíos y se haya llevado a los salvados al cielo, entonces la tierra quedará desértica, como dice Jeremías capítulo 4. Cuando el profeta vio la tierra cómo va a quedar en el tiempo del milenio, o sea, desolada y vacía, no había hombre, no había aves, no había nada, dice Jeremías, porque precisamente en ese estado caótico va a quedar la tierra después de la segunda venida de Cristo. Entonces nos preguntamos, ¿a quiénes Satanás va a engañar? A nadie. Por lo tanto, esa es la cadena que ata a Satanás, es decir, el impedimento que él tiene de hacer su obra, porque aquí en la tierra no habrá más nada. Solamente estará él con los ángeles. A veces le llamamos a este periodo de 1000 años las vacaciones del diablo. Y claro, porque él aquí va a descansar durante 1000 años, descansar de hacer maldades, descansar de hacer engaños, descansar de todas las cosas horribles que hizo a lo largo de la historia. Pero no será un descanso placentero, obviamente, porque él sabe que después de estas vacaciones forzosas va a ser destruido definitivamente. Después del milenio, ya lo vamos a leer. Versículo 3, estoy en Apocalipsis 20. Y lo arrojó al abismo, o sea, a la tierra, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, en otras palabras, después del milenio, Satanás va a tener ocasión de volver a engañar otra vez, pero por poco tiempo, y vamos a ver a quiénes va a engañar. Versículo 4. Ahora San Juan ve en visión lo siguiente: vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son estos que tienen facultad de juzgar, que San Juan ve en visión allí en el cielo? Bueno,
Precisamente, San Pablo nos arroja luz sobre este asunto y nos dice quiénes son los que van a juzgar durante ese milenio y en qué va a consistir el juicio. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer el 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí dice San Pablo que los santos van a juzgar. ¿Y quiénes son los santos? Obviamente, los santos a la luz de la Biblia son cristianos fieles. Antiguamente San Pablo, cuando escribía las cartas a las iglesias que él fundaba, él decía a los santos que están en tal lugar, en lugar de decir a los cristianos. Era muy común decir santos en lugar de cristianos, pero con el tiempo se deformó el concepto de santo y hoy día cuando pensamos en esa palabra nos imaginamos una estatua con una aureola en la cabeza. Pero no son esos los santos. Los santos verdaderos no son los que vienen de la imaginación humana, sino de lo que la Biblia dice. Si ustedes quieren saber quiénes son los santos, Apocalipsis 14:12 lo dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En otras palabras, santo es sinónimo de cristiano. Y los santos, o sea, los cristianos fieles, que de paso santo no quiere decir perfecto, milagroso, poderoso, ni nada de eso. Santo quiere decir apartado de las cosas malas del mundo. Eso simplemente quiere decir santo. El santo puede cometer errores también, porque es un ser humano. Y estos cristianos que alcanzaron la vida eterna, entonces, van a juzgar al mundo durante esos 1000 años. En otras palabras, ustedes y yo, si hacemos lo que Dios manda, pues allí estaremos formando parte de ese gran grupo que durante 1000 años estarán juzgando. Ahora ustedes se pueden preguntar, si Jesús viene a dar el pago a cada uno conforme a lo que ha hecho, es decir, ya viene a dar el veredicto del juicio, tanto los malos como los buenos, ¿por qué los salvados van a juzgar allá en el cielo? Bueno, en realidad no es un juicio como el que Dios está haciendo actualmente. Esa es otra etapa del juicio de Dios. Obviamente Jesús viene y da el veredicto a cada uno, pero durante el milenio los salvados participarán de lo que se llama juicio de comprobación. En otras palabras, los libros son abiertos donde están registrados los nombres y los actos de todos, tanto los que se pierden como los que se salvan. Y los hijos de Dios tendrán acceso a esos libros y podrán verificar allí por qué un amigo, un familiar o lo que sea no están en el cielo. Y los ángeles que registran todo lo que hacemos, entonces habrán puesto en claro la razón por la cual esa persona que esperábamos verla en el cielo no está. Y comprobaremos que el juicio de Dios es justo, que esa persona no está porque no se merece el cielo. El cielo sería un lugar de tormento en lugar de ser un lugar de felicidad eterna, porque esa persona no se preparó, porque esa persona prefirió seguir viviendo en pecado. Así también veremos nombres de personas que sí van a estar y vamos a ver, pero yo no esperaba que este amigo estuviese aquí, sin embargo está aquí. ¿Cuál es la razón? Porque a último momento, antes de la venida de Cristo, esa persona se arrepintió y entregó su corazón a Jesús y no lo sabíamos. Entonces va a ser una sorpresa agradable ver personas que esperábamos que no van a estar allí y que van a estar, como también será una sorpresa no ver a personas que esperábamos que van a estar, pero que no estarán allí. Bueno, es simplemente una explicación para que ustedes entiendan en qué consiste ese juicio del cual participarán los hijos de Dios en el cielo durante 1000 años. Incluso, como dice San Pablo, vamos a juzgar a los ángeles, es decir, a los ángeles caídos, obviamente, ¿no? Después del milenio viene entonces lo que se llama el juicio ejecutivo, es decir, cuando Dios definitivamente destruye a los que no merecen la eternidad, la vida eterna. Vamos a seguir leyendo entonces Apocalipsis 20, habíamos quedado en el versículo 4. En el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí dice, los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Quiénes son los otros muertos? Cuando estudiábamos el mensaje de las 7 iglesias, una de las promesas que Dios nos da allí, precisamente en el capítulo 2, versículo 11, cuando habla el mensaje a Esmirna, dice que
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Les dije entonces que le iba a explicar más adelante qué es esto de la segunda muerte, y aquí viene entonces la oportunidad. Los otros muertos no volvieron a vivir. En realidad, los otros muertos son los que murieron en ocasión de la segunda venida de Cristo, los malvados, los incrédulos. Esa gente no vuelve a ser levantada sino hasta después, o sea, no va a ser levantada hasta después del milenio. No merecieron la resurrección porque no estaban preparados en la segunda venida de Cristo, pero sí quedan reservados para una resurrección diferente que es después del milenio, donde ellos serán resucitados, pero no para ser transformados, sino con el mismo cuerpo con el cual fueron a la tumba, porque ellos serán levantados para que vean la recompensa de los justos. Leamos lo que dice el 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí está una de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis que las mencioné en la lección número 1. Qué feliz, porque eso quiere decir bienaventurado, ¿no? Y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, que si ustedes y yo tuviéramos que ir al descanso de la muerte, pero hemos muerto en Cristo, es decir, con la esperanza de recibir a Cristo en las nubes de los cielos, porque hemos andado en sus caminos y lo hemos esperado hasta el día que nos hemos muerto, pues el día que Él vuelve, nos levanta de las tumbas y nuestro cuerpo es totalmente transformado, como dice 1 Corintios 15, y de esa manera Dios nos da el premio de la vida eterna y nos lleva al cielo. Por eso dice, más que feliz aquel que resucita cuando Jesús venga. Porque aquel que resucita después no se tiene que sentir para nada feliz, porque sabemos que es una resurrección de condenación. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Algo va a pasar que hará que Satanás entonces ahora se va a sentir libre, ya no tendrá esas cadenas que lo estaban atando, es decir, la imposibilidad de engañar a nadie porque la tierra estaba desolada y vacía. Y dice el 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. En otras palabras, amigos, después del milenio se produce la tercera venida de Cristo. La primera fue cuando vino como un niño aquí a morir por nosotros. La segunda es la que esperamos y la tercera será después del milenio. Cuando Jesús regresa con sus millones y millones y millones de hijos salvados, que ya habrán disfrutado de la primera parte de la eternidad, habiendo vivido con Cristo 1000 años allá en el paraíso celestial, ahora desciende Jesús con la Nueva Jerusalén, que es la capital de Dios. Y cuando Satanás ve tanta gente, ¿no es cierto?, allí en la tierra que son levantados, resurrección para condenación, y ve el pueblo de Dios descender en la Nueva Jerusalén, Zacarías capítulo 13, si ustedes leen allí, van a encontrar que dice que los pies de Jesús se van a posar sobre el monte de los olivos y se va a hacer un gran valle, y allí la Nueva Jerusalén se va a colocar, que será la capital de Dios, trasladada desde el cielo donde está ahora, aquí a nuestra tierra. Es decir, que tendremos el gran privilegio, los que vivimos en este planeta, de tener el reino de Dios aquí, cumpliéndose el Padre Nuestro cuando dice, venga a nosotros tu reino. Podemos entender mejor lo que realmente encierra esa oración de Jesús. Venga a nosotros tu reino. Y el reino de Dios aquí se va a establecer en esta tierra. Y aquí dice que Satanás va a los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. ¿Por qué se usa Gog y Magog? Eran 2 imperios perversos como lo fueron Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento, y fueron destruidos por causa de la pecaminosidad que había allí. Y aquí a estos 2 imperios se los usa como símbolo de todas esas personas malvadas que van a resucitar después del milenio aquí en la tierra. El número de los cuales, dice, es como la arena del mar. Así como el número de los salvados es como la arena del mar, porque son millones y millones de todos los tiempos, así también los que se pierden son millones y millones. Y dice el versículo, claro, y entonces Satanás ahora ve toda esa gente
y hace con ellos una gran batalla, es decir, ¿para qué? Para atacar a la Nueva Jerusalén, para atacar al pueblo de Dios que está allí adentro de los muros de la gran ciudad de Jerusalén, que es una ciudad inmensa, que calles de oro transparente y demás, que ustedes pueden leer esas maravillas en el siguiente capítulo 21, ¿no? Bueno, y dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, es decir, la ciudad amada, la Nueva Jerusalén. Y aquí viene entonces el castigo de Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, como dice Malaquías capítulo 4, no les dejará ni raíz ni rama. Los consumió. ¿A quiénes? A todos los que resucitaron después del milenio y entonces sufren lo que se llama la segunda muerte. Murieron aquí antes del milenio, no resucitaron cuando Cristo vino porque no merecían la vida eterna, pero son levantados después del milenio y vuelven a morir. Esa es la segunda muerte. Por eso dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Pero esta gente, lamentablemente, por haber rechazado la gracia de Cristo en este tiempo, entonces son levantados y muertos por segunda vez. Y quiere decir eso, que nunca más tendrán la posibilidad de salvarse. Y el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, o sea, una vez y para siempre. No habrá más vestigios de malvados, ni de ángeles malvados, ni de siquiera de Satanás aquí en esta tierra, porque serán, como dice aquí en el versículo 9, consumidos para siempre, quemados, aniquilados, y entonces ese mismo fuego purifica la superficie de la tierra y la prepara para que Dios vuelva a crear un nuevo paraíso aquí. Algo maravilloso, ¿verdad?, que nosotros debemos saber y que tiene que ver con lo que va a acontecer después del milenio, cuando los hijos de Dios podrán recibir por fin la recompensa de tener el reino de los cielos aquí en la tierra, donde definitivamente será la vida eterna. Muy bien, esto es lo que dice el Apocalipsis. Hablando acerca del milenio, podemos leer un poquito más adelante en el versículo 11, y dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. De esto les hablé hace algunos minutos, cuando los salvados participarán de este juicio de comprobación, mirando a esos libros, esos registros fieles de la vida de cada persona que ha vivido en la historia de este mundo, donde Dios mostrará por qué unos se salvan y por qué otros se pierden. Y el versículo 15 dice, 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto quiere decir, amigos, entonces que nuestros nombres deben estar registrados en el libro de la vida para salvarnos. Y más adelante vamos a hablar de cuáles son los requisitos para que nuestros nombres estén allá en el libro de la vida. Y para que cuando Jesús venga nos reconozca como suyos. ¿Por qué? Porque Él nos tendrá registrado allí en el registro civil del cielo, que es el libro de la vida. Muy bien, vamos a leer un par de textos más, uno más, Apocalipsis 21, 1 al 4, que leímos anteriormente, y qué bueno es volver a repasarlo ahora. Cuando San Juan ve en visión cielos nuevos y tierra nueva, y vamos a leer específicamente el 4, donde dice que Dios secará toda lágrima de los ojos de los hombres, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y quiero decirles, amigos, que estas cosas tristes van a desaparecer ahora en la segunda venida de Cristo, cuando que Jesús venga, pues ya no existirá más la muerte, ni el clamor, ni el llanto, ni el dolor. Pero esta promesa es para cuando Dios traslade su reino aquí en la tierra. Es decir, San Juan ve este planeta totalmente transformado y ya no va a haber
más muerte, ni dolor, ni clamor, ni tristeza, todas esas cosas habrán desaparecido para siempre y por eso viviremos eternamente felices en este lugar donde Dios quiere que vivamos para siempre. Quiero leer, para ir terminando, lo que dice el capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 7 y 8. Allí dice Dios a través de San Juan: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y hay una lista de pecados aquí. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre después del milenio, como hemos estudiado, que es la muerte segunda. Fíjense que en esta lista de pecados, amigos, Dios pone en primer lugar a los cobardes. Hoy día podríamos decir, bueno, un homicida es más pecador que un cobarde. Un idólatra es más pecador que un cobarde. Un fornicario es más pecador que un cobarde. Sin embargo, en la forma en que Dios lo expresa aquí es para dejarnos entender lo siguiente. ¿Por qué para Él la cobardía es peor que los otros pecados que menciona allí? Porque la cobardía en el contexto, amigos, de seguir a Dios, de obedecer a su palabra, para Él es una gran falta. Imagínense darle la espalda a Jesús luego de todo lo que hizo Él por nosotros en la cruz del Calvario. Esa cobardía realmente es un pecado para Dios que puede tener más peso que los demás pecados porque significa no haber tenido la entereza suficiente como para vivir de acuerdo a lo que Dios me dice en su palabra, a pesar de que el mundo esté yendo en otra dirección. Se necesita ser valientes. Por eso Jesús dice, al que venciere, yo le daré la corona de la vida. Y las burlas, los rechazos, sencillamente porque estamos haciendo lo que Dios manda, eso quizá nos pueda desanimar y convertirnos en cobardes. Y Dios dice, yo te quiero ver valiente. Así como Jesús, mi Hijo, dio su vida por ti, fue valiente hasta el último momento, yo quiero que tú seas valiente también y no te avergüences de ser un cristiano con el molde de la palabra de Dios. Sé valiente. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Por lo tanto, seamos valientes, amemos a Jesús de corazón, no tengamos miedo a las cosas que nos digan porque estamos andando en una dirección diferente a la que el mundo está yendo. Y con toda seguridad estaremos en la lista de los salvados, porque Dios quiere llevar a personas que realmente atesoran estas palabras en su corazón y están dispuestos a vivirlas, no importa lo que digan los demás. Queridos amigos, ha sido un gusto poder estudiar una lección más del Apocalipsis. El próximo estudio será tan apasionante como este, así que los invito a que lo sigan también y estén aquí nuevamente, pero vamos a terminar antes de despedirme con una oración. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por las maravillas que hemos estudiado en esto. Sabemos que Jesús regresará pronto y el milenio de paz y de amor y de felicidad estará ante nuestros ojos allí en la patria celestial y luego regresaremos aquí a la tierra donde por fin se cumplirá tu pedido en el Padre Nuestro cuando tú dices, Jesús, venga a nosotros tu reino, cuando le pides a tu Padre que Él establezca su reino aquí en la tierra. Esa será una feliz realidad después del milenio. Ayúdanos a prepararnos para que seamos valientes y andemos en los caminos tuyos, no importa lo que digan los demás. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús.